Hace 12 años los que vivimos en Bogotá nos levantamos una mañana con media ciudad cubierta en polisombra, las vías más importantes semiparalizadas y la ciudad hecha un caos. Un mierdero insoportable que igual como sapo nos tragamos, porque el sacrificio de vivir en semejante disparate de ciudad, según nos decía el flamante alcalde Samuel Moreno, valdría la pena, porque cuando quitaran esas polisombras nos encontraríamos con una Bogotá hermosa, descongestionada, listos a estrenar las increíbles obras en las que se gastarían billones y billones de pesos. Empezaron a demorarse las obras, empezó a oler a podrido, y cuando por fin quitaron las polisombras nos encontramos con un nido de ratas. Uno de los atracos más rastreros y asquerosos que le hayan hecho a esta vilipendiada capital. Entre varios contratistas cacaos como los hermanos Nure, ¿los recuerdan? Y los hermanitos Moreno, el doctor Samuel en la alcaldía y su hermano Iván, que era senador, más el artista de la corrupción, el señor Emilio Tapia, y una veintena más de delincuentes de cuello blanco entre funcionarios públicos y contratistas, le habrían birlado o hecho perder a la ciudad de Bogotá y al erario del país la bobadita de 2.2 billones de pesos. O sea, 2 millones de pesos. Sí, señora, un 2 y 12 ceros. La mayoría de estos corruptos están libres hace tiempo, pagaron sus penas, solo por dar un ejemplo. Guido Nule, que estaba condenado a 21 años, terminó pagando por trabajo y estudio 5, le hicieron las rebajas, al final le dieron casa por cárcel, que la pasó en su casa en el exclusivo barrio Golf de Barranquilla. Ya desde el 2018 está libre. O por ejemplo, el señor artista de la corrupción, del que ya hemos hablado, el señor Emilio Tapia, que en otro capítulo de esta maravillosa historia le habría consignado a la campaña de Iván Moreno más de 400 millones de pesos y le habría conseguido miles de votos en Sahagún, Córdoba, justo antes del carrusel de la contratación. Vaya. El señor Emilio Tapias fue uno de los que primero quedó libre porque fue el primero en hacer un preacuerdo con la fiscalía y sapear y regalar a sus ex socios, o sea, a los hermanos Moreno, a los Nule, etc. Es la hora en que los bogotanos seguimos pagando el hueco tan miserable que nos dejaron esta horda de corruptos criminales. Este país es tan desvergonzado, tan increíble, tan corroído por la corrupción, que el artista de la corrupción Emilio Tapia, como salió rapidito, salió a robar otra vez al Estado. ¿Se acuerdan en el reciente escándalo de centros poblados y los 70.000 millones de pesos perdidos? Todos salieron más o menos rápido. Los únicos que siguen pagando cárcel por semejante escándalo son los hermanos Samuel e Iván Moreno. Hay que decir que si alguien le hacía control político a la corrupción y le metía a fuerza esa vaina, era el doctor Gustavo Petro en sus épocas de congresista. Así que lo mínimo que deben estar muchos de sus seguidores serán sorprendidos ahora que el señor Petro ha salido a defender al señor Iván Moreno, hablando de un supuesto perdón social. No entiendo bien todavía, ¿un perdón social a corruptos? ¿Cómo es la vaina? Desde varias esquinas algunos afirman que con este inesperado bandazo el doctor Petro estaría buscando votos. No creo, porque después de todos estos años en la cárcel, ¿será que el señor Iván Moreno todavía tiene acceso a la maquinaria? Aunque uno nunca sabe, ¿no? Miren a Tapias. Pero no, muchachos, que no se preocupen, que ya el doctor Petro ha explicado que eso del perdón social no es para dos hermanos, abro comillas, no es para dos hermanos. ¡Qué barbaridad! El perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era. Cierro comillas. Eso escribió en su Twitter. Muy bonito, ¿pa' qué? Pero queda uno como en las mismas, ¿no? O sea, el perdón social es como, ¿qué? Como una amnistía general, o es como una vaina simbólica, o es un perdón, y si es un perdón, ¿incluirá a personas como Iván Moreno, de los pocos que todavía están pagando cárcel por ese carrusel? Ahí sí me perdonará el doctor Petro y su guardia petroliana, pero pues suena un poco raro. Primero, que su ilustrísima majestad
haya salido a dar estas inexplicables explicaciones, pero después de que se supo que su hermano había ido a visitar a Iván Moreno. O también resulta un poco raro que mientras el doctor Petro nos explica esto del perdón social, su hermano diga que él fue a la cárcel fue por su cuenta y que el doctor Petro no sabía. Por eso digo, como mínimo, causa desconcierto. Y también queda uno confundido como colombiano, porque es que una de las razones por las que hay tanta rata corrupta en este país es porque estos canallas saben que en la mayoría de los casos terminan pagando penas irrisorias y no devuelven ni un peso. Y en varios casos salen a la libertad otra vez a delinquir. O sea, los corruptos ya no le temen a la justicia, porque saben que si no la compran la tuercen. Entonces, pues sin ser viscerales, sino prácticos, tal vez lo que los corruptos necesitan no son perdones, sino penas más ejemplares y estrictas, y menos casa por cárcel, y exigirles, obligarlos de alguna manera a devolver la plata, hermanos. Esperemos a ver en qué termina esta nueva novela del perdón social. Eso sí, ante por decirlo de alguna manera, papayazo del doctor Petro, pues obvio que le han saltado al cuello todos sus contrincantes, incluido obviamente don Fico Gutiérrez. Y pues el doctor Fico Gutiérrez y todos los que lo respaldan, hablando de corrupción, pues dejemos así. Pronto nos vemos.